En una nueva escalada en la guerra, Irán ha lanzado varios misiles hacia el norte de Israel en respuesta a los ataques israelíes en Líbano este fin de semana. La guerra de Irán ha vuelto, e Irán ha cometido un error crítico. En la noche del 7 de junio, en el 100º día de la guerra, Teherán lanzó misiles balísticos directamente sobre Israel por primera vez desde el frágil alto el fuego de abril. Sirenas sonaron en todo el norte de Israel, rastros de misiles cruzaron los cielos sobre Haifa y la televisión estatal iraní confirmó con orgullo el lanzamiento. Un funcionario israelí calificó el ataque como una declaración de que la guerra se ha reanudado oficialmente. El alto el fuego ha terminado, y ahora Estados Unidos e Israel se preparan para golpear a Irán con fuerza. Pero debajo de esta imagen aparentemente clara se esconde una verdad mucho más invertida. Esta noche no es un arrebato de ira, sino una apuesta fría y calculada, y su verdadero objetivo no es Israel, sino Washington. Con ese misil disparado a Israel, Irán de hecho está tendiendo una trampa, y toda la historia se reduce a una sola incertidumbre: si Trump caerá en ella. Sería engañoso tomar este ataque como un arrebato repentino de ira, porque la imagen de los últimos días revela un diseño casi arquitectónico, subiendo peldaño a peldaño. Primero, Estados Unidos atacó un petrolero iraní y la isla de Qeshm, e Irán se volvió hacia el Golfo en represalia. Luego, la Marina estadounidense derribó los drones de ataque que se dirigían a Hormuz y apuntó a las bases de radar costeras de Irán. Pero estos ataques eran en sí mismos un mensaje. Los objetivos eran un edificio de vigilancia, una torre de telecomunicaciones, militarmente casi sin valor. Washington había golpeado pequeño a propósito. Su intención no era romper a Irán, sino medir su paciencia. La respuesta de Irán, por otro lado, fue el movimiento que realmente habló. Teherán disparó misiles EMAD de 2.000 kilómetros de alcance a su vecino Kuwait. Sin embargo, no necesitas tal alcance para golpear a un vecino. En un ataque, la elección del arma a menudo dice más que el propio ataque, y la elección aquí susurra que el inventario se está erosionando más rápido de lo esperado, o que Teherán quiere decir: estoy poniendo incluso mis brazos más largos en juego. Ambas interpretaciones llevan a la misma conclusión: Irán estaba elevando deliberadamente la dosis. Detrás de esta escalada, también hay grietas que delatan no la fortaleza de Irán, sino su erosión. En la noche de febrero en que comenzó la guerra, la defensa aérea kuwaití derribó accidentalmente un avión estadounidense, y hoy también algunos misiles iraníes caen sobre Siria e Irak sin encontrar sus objetivos. Un ejército con un mando superior reducido y existencias agotadas lanzando lo que tiene al azar es un signo menos de poder que de desesperación. Aún así, Teherán no retrocederá en palabras. Presenta el ataque como solo una advertencia, mientras anuncia que una ola más grande espera lista, y el presidente del Parlamento amenaza con miles de drones. Pero la verdadera intención se lee no en palabras, sino en movimientos, porque mientras Irán lanza desafíos, también está retirando sus aviones de combate de la capital y cerrando su espacio aéreo occidental. Es decir, mientras muestra valentía hacia afuera, internamente se está preparando para ser golpeado. Lo que da sentido a toda esta tensión son dos mentes separadas chocando en el terreno. La estrategia de Washington, contrariamente a las apariencias, no es una guerra total, es un estrangulamiento paciente. Bajo el bloqueo de Hormuz, el petróleo de Irán no puede ser vendido. Sus puertos se cierran, su moneda se derrite, el régimen se resquebraja desde dentro. La lógica detrás de esto es fría pero clara. Un ataque aéreo no derroca un régimen porque el liderazgo se retira a un búnker y espera. Un asedio económico, en cambio, disuelve ese mismo régimen desde dentro silenciosamente. Una operación terrestre también está descartada. Irán no es lo suficientemente pequeño como para ser ocupado y tener su capital tomada. Tal movimiento se convertiría precisamente en la guerra sin salida con la que Teherán sueña. Eso deja una sola palanca, el bloqueo. Por eso, el alto el fuego de abril que continúa en papel, mientras la operación en el mar nunca se detiene, no es una contradicción. Ese alto el fuego no es un acuerdo que termina la guerra, sino una cobertura que otorga legitimidad al bloqueo. El cálculo de Irán va en sentido contrario, y aquí se hace evidente por qué prácticamente invita a la misma guerra de la que la mayoría de los estados huyen. Para Teherán, el verdadero peligro no es la guerra, sino este lento estrangulamiento, porque sin un enemigo concreto desde fuera, la ira del público se dirige directamente al régimen. Una gran guerra, en cambio, une al público bajo la bandera, aumenta la posibilidad de arrastrar a Estados Unidos a un atolladero sin salida y hace que el bloqueo sea insignificante, e Irán ni siquiera necesita ganar. Prolongar la guerra para imponer a Washington una pesada factura política podría obligar a Trump, presionado por el calendario de las elecciones de mitad de mandato, a retirarse.
La apuesta es simple pero despiadada. No puedes derrocarme, pero puedo hacer que esta guerra sea costosa para ti. El misil disparado a Israel no es por venganza, sino una invitación. Nada de esto significa leer la mente de Irán con certeza. Nadie está sentado en la mesa en Teherán, pero tanto la lógica como el comportamiento sobre el terreno apuntan en la misma dirección. Para un régimen que está siendo estrangulado, la incertidumbre se ha vuelto más desgastante que una guerra abierta. Para entender por qué Irán está desesperadamente invitando a una guerra a gran escala, debemos observar cómo se ve este estrangulamiento paciente en las aguas del Golfo. El 8 de mayo, cuando un F-A-18 Super Hornet lanzado desde el USS George H.W. Bush se acercó a los dos petroleros iraníes Sea Star 3 y Safety, el piloto no apuntó al casco. Fue a la chimenea de escape, la salida de escape del compartimento del motor. Una bomba guiada por láser de 500 libras se fijó en la chimenea desde 5.000 pies, y la sala de máquinas colapsó. No se hundió, se detuvo. En las imágenes publicadas por CENTCOM se ve humo ligero saliendo de la chimenea del Sea Star antes del impacto, seguido de una nube oscura de humo. En el Safety, humo negro espeso se extiende inmediatamente después de la bola de fuego. Esta fue la tercera vez. Anteriormente, el cañón de 5 pulgadas del destructor había inutilizado la sala de máquinas, y en otra ocasión, el timón fue destruido por un cañón Vulcan. Una doctrina sistemática: hundir, detener. Y esta táctica aplastó el último plan del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Toda la estrategia se basaba en que los petroleros se hundieran. Si se hundían, el petróleo se derramaría en el mar y la opinión pública global se volvería en contra de los Estados Unidos. Pero cuando el petrolero se detuvo, el escenario colapsó, el barco permaneció en su lugar, la tripulación estaba a salvo y el petróleo no se derramaba en el mar. No quedaba material para la narrativa de atrocidades del IRGC. Cada petrolero que se detenía exponía aún más la impotencia del IRGC ante el mundo. Era una guerra de desgaste con un resultado predeterminado. El comandante de CENTCOM, el almirante Cooper, habló claramente. Las fuerzas estadounidenses están decididas a hacer cumplir completamente el bloqueo. A partir del 8 de mayo, más de 50 barcos han sido obligados a regresar. 73 petroleros no pueden transportar petróleo iraní. El IRGC, que afirmó, el estrecho de Hormuz es nuestra carta de triunfo, ni siquiera puede sacar sus propios petroleros de su propio estrecho, y el IRGC ha comenzado a escuchar los ecos de la guerra que perdió en el extranjero resonando dentro de sus propias fronteras. Pero el bloqueo militar en el mar es solo la mitad de la historia. La verdadera devastación de la estrategia de Washington se está desarrollando silenciosamente dentro de las fronteras de Irán. La administración de Teherán, debido a que sus tanques de almacenamiento de petróleo en tierra han alcanzado sus límites, está luchando por mantener el sistema a flote bombeando petróleo crudo extraído directamente a los petroleros que esperan en el mar. Esta táctica, conocida en la industria como almacenamiento flotante, es en realidad un paso de emergencia tomado para posponer el bloqueo del sistema. Estos enormes barcos que esperan en alta mar no se utilizan para entregar su carga a compradores globales. Estos barcos sirven solo como almacenamiento temporal para aliviar la presión letal en las instalaciones en tierra y mantener los pozos de petróleo en funcionamiento. Los cálculos realizados por analistas de inteligencia de código abierto y un análisis energético integral de políticas exteriores con fecha 28 de abril de 2026 muestran que esta capacidad flotante puede comprar al régimen solo de 2 a 6 semanas de tiempo. En otras palabras, esta capacidad flotante proporciona al régimen solo de 14 a 42 días de respiro. Cuando reunimos estos datos técnicos y cálculos, la inevitabilidad matemática de la crisis que se avecina se vuelve clara. La estrategia de bloqueo que los Estados Unidos han implementado en el estrecho de Hormuz está convirtiendo el tiempo y el aislamiento financiero en un arma devastadora en lugar de atacar refinerías con misiles. La administración de Washington no quiere gastar miles de millones de dólares en misiles JSSM-EAS ni arriesgar activos aéreos. En cambio, está siguiendo una táctica de estrangulamiento completamente silenciosa y de desgaste, sin darle a Teherán la motivación de un ataque externo que podría usar para unir a su inquieta población. Este bloqueo está cortando toda forma de entrada de divisas extranjeras al cerrar las fronteras. Cuando todo el almacenamiento en tierra y en alta mar está lleno, el riesgo de que la presión del oleoducto alcance niveles peligrosos y el sistema llegue físicamente a un punto de ruptura es extremadamente alto. Cerrar un pozo de petróleo no es como cerrar un grifo de agua en casa. Cuando se detiene la producción, los equilibrios de presión natural bajo tierra comienzan a deteriorarse.
Reactivar ese pozo meses después requiere un trabajo técnico a gran escala enormemente grande y miles de millones de dólares en nueva inversión. Cuando la capacidad de almacenamiento limitada se desborda, el sistema se verá obligado a detener la extracción de petróleo. Aunque los funcionarios del régimen están tratando de ganar tiempo con viejos tanqueros esperando en el mar, no pueden evitar que el verdadero peligro crezca desde dentro. El petróleo es el principal torrente sanguíneo de este mecanismo estatal. Cuando este flujo se detiene, las instituciones del Estado comienzan a quebrar una por una. Según filtraciones obtenidas por The Wall Street Journal, la decisión de extender el bloqueo indefinidamente muestra que la administración de Trump no está ofreciendo a Teherán una salida honorable. Las condiciones se están volviendo cada vez más severas y el sistema está siendo dejado para ser aplastado bajo su propio peso. Entonces, cuando la moneda extranjera que entra en las arcas del Estado se acerca a cero, ¿cómo mantienes en pie esa enorme estructura militar y burocrática que ha dominado la región durante años? Las agencias de inteligencia están calculando meticulosamente la duración que el régimen puede mantener a flote la economía utilizando sus reservas de petróleo existentes. A pesar de la ausencia de un enfrentamiento militar caliente con misiles volando, la principal fuente económica de Irán está siendo arrastrada hacia un estado de eliminación. El aislamiento económico está devastando no solo el comercio exterior del Estado, sino también el sistema salarial, la motivación fundamental del aparato de seguridad interna. Cuando los petroleros en el mar se llenen y desborden y los tanques de almacenamiento en tierra den la alarma, la administración de Teherán no tendrá ningún activo tangible que pueda convertir en efectivo. Estos datos revelan que al final del período de 6 semanas, Irán enfrentará no solo un cuello de botella logístico temporal, sino una crisis existencial total. El cierre de las válvulas de petróleo es solo la primera etapa de un devastador efecto dominó. La detención de la entrada de divisas en las arcas del Estado se refleja directamente en la mesa de la persona de a pie y en las carteras de las fuerzas de seguridad que protegen al régimen. En su estado actual, la economía iraní está atravesando una turbulencia extremadamente severa. La tasa de inflación se ha disparado al 67%, con la moneda perdiendo valor a niveles récord y 2 millones de personas perdiendo sus empleos. Esta crisis ha empujado al país a lo que es esencialmente una lucha por la supervivencia. El sacudimiento de la estructura económica a este grado está creando una ola de destrucción que penetra en cada célula del tejido social. El mecanismo estatal ha comenzado a distribuir cupones de alimentos de emergencia por valor de $7 por persona, solo para mantener a la población en un nivel mínimo. En un panorama donde el salario mínimo mensual ronda los $130, el hecho de que incluso un bloque común de queso se venda por $5 muestra la gravedad de la situación. Esos cupones distribuidos no significan tanto aliviar la desesperación, sino confesar oficialmente la magnitud de la crisis. Mientras la gente forma largas filas para acceder a alimentos básicos, las actividades del mercado negro se están extendiendo rápidamente. La impotencia del gobierno para gestionar esta crisis está dando lugar a una acumulación silenciosa pero profundamente creciente de ira en las calles. Esta crisis económica también está afectando a la burocracia de seguridad que mantiene al Estado en pie en su núcleo. Los regímenes pueden comenzar la lealtad con ideología, pero la sostenibilidad siempre depende del poder financiero. El día que no puedas pagar a tus fuerzas armadas es el día en que los límites de tu autoridad comienzan a erosionarse efectivamente. Informes confiables del campo confirman que la fuerza policial ha recibido pagos atrasados en múltiples ocasiones. Se ha documentado claramente que el personal militar no ha recibido un salario durante meses. Esperar que un soldado o un oficial de policía que no puede llevar pan a casa choque con su propio pueblo en las calles por la supervivencia del régimen es un error estratégico enorme. Actualmente, los casos de deserción en todos los niveles dentro de las fuerzas de seguridad de Irán están mostrando un aumento serio. La erosión y las pérdidas disciplinarias en el ejército regular prueban que el sistema se está pudriendo desde dentro. Esta fragilidad extraordinaria dentro del aparato estatal está sentando gradualmente las bases para una ola masiva de motines. Los salarios impagos están provocando no solo deserciones individuales, sino también el debilitamiento de la cadena de mando en los niveles de comando, una estructura que no puede encontrar policías motivados para patrullar las calles, que no puede mantener a sus soldados en sus unidades para vigilar las fronteras, se vuelve frágil incluso sin una operación militar desde el exterior. El bloqueo está logrando lo que la intervención militar no pudo.
Está separando los recursos humanos que forman la armadura protectora del régimen del sistema a través de la inanición financiera. Por supuesto, esta onda expansiva no se limita solo a las fronteras de Irán. El bloqueo de Estados Unidos también acarrea facturas pesadas reflejadas en los mercados globales. Según un análisis compilado por The Wall Street Journal a partir de datos del mercado global, los precios de la gasolina en el mercado interno estadounidense han subido a $4.18 por galón, presionando a los consumidores. Los precios globales de los fertilizantes han subido un 90% por encima de los niveles anteriores a la crisis, amenazando al sector agrícola. Las cadenas de suministro globales están sufriendo graves daños por este bloqueo geopolítico. Sin embargo, la administración de Washington ve estos costos como un precio estratégico y elige soportar esta carga. En el plan a largo plazo, soportar estas fluctuaciones en la economía global en lugar de gastar municiones costosas se perfila como una elección altamente racional para debilitar a Irán desde dentro. El régimen está apostando a que Estados Unidos se cansará de las fluctuaciones económicas globales y aliviará la presión. La decisión de la Casa Blanca de extender el bloqueo muestra que esta apuesta resultará en contra de Teherán. A medida que se estrecha la ventana de 6 semanas, la sequía financiera interna está alimentando un ambiente de caos total. Los intentos del público de retirar sus pequeños ahorros de los bancos, el acceso a productos básicos llegando a un punto muerto y la incertidumbre en las calles están causando que la autoridad civil del Estado se evapore rápidamente. Sabiendo que este colapso interno ya está desgarrando al régimen, el próximo movimiento de Washington de repente tiene mucho sentido. Aquí es exactamente donde la mayoría de las narrativas superficiales se detienen. Estados Unidos está listo para golpear con fuerza, es cierto, pero es una verdad a medias. Sí, Estados Unidos ya ha atacado las bases de radar de Irán. Aviones de reabastecimiento están sobrevolando los cielos de Tel Aviv. Israel espera una luz verde. El ala dura de Israel abiertamente quiere represalias. El estallido del ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir de que Teherán debe arder esta noche y la advertencia de la figura de la oposición Bennett de que este es un momento de verdad, lo resumen. El temor de que una respuesta débil señale al enemigo que los ciudadanos no están siendo protegidos. La promesa de un comandante israelí de represalias en el momento en que se encienda la luz verde también muestra que la preparación militar está completa. Pero el lado verdaderamente decisivo de la situación es este. En lugar de desencadenar esta represalia, Trump la está conteniendo. Justo después del ataque, llamó a Netanyahu, según lo que llegó a la prensa, para persuadir a Israel de no lanzar una respuesta contundente. ¿Verdad? ¿Hablaste con él en esos términos? Sí, yo no diría enojado. Estaba un poco perturbado por su constantemente peleando con Líbano. Sabes, en algún momento dije, bebé, tenemos que parar esto, tenemos que parar. Su afirmación de que los ataques con misiles definitivamente no ayudarán a las negociaciones va en la misma dirección. Una filtración de la Casa Blanca lo completa. Trump había subestimado el deseo de Irán de reiniciar la guerra. Es decir, esta noche no formaba parte del plan, sino una sorpresa que lo rompió. La razón de esta paciencia está oculta en la alternativa que tiene Trump en la mano. Sobre la mesa está una salida por fases. Primero, la reapertura de Hormuz y una extensión de 60 días del alto el fuego. Luego, el expediente nuclear en otros 60 días. Trump no tiene prisa por un acuerdo a largo plazo. Al decir, las decisiones son mías para tomar, ata tanto a su aliado como al proceso a su propio calendario. Porque romper un asedio efectivo con una gran guerra sería darle a Irán exactamente lo que quiere: unidad interna y una dispersión de atención. En este sentido, frenar no es una debilidad, sino la estrategia en sí. A veces, el golpe más duro es saber esperar, no saber golpear. Sin embargo, esta paciencia tiene un límite. La política interna de Israel, un calendario electoral que avanza hacia el otoño y la presión por represalias están reduciendo el margen de maniobra de Netanyahu cada hora. Así que la verdadera incertidumbre no es si Estados Unidos atacará, sino si la paciencia se agotará antes o después de la impaciencia política de Israel. Política de Israel. Política de Israel.